Bueno, acá estoy teniendo la suerte hoy de poder conversar con un hombre que, como corresponde, está siempre muy ocupado porque es concejal de Juntos por el Cambio, al mismo tiempo es secretario de prensa del Consejo Deliberante y por añadidura, bueno, hace prensa para su sector que es la Unión Cívica Radical. Gracias. Así es. Y la presidencia del comité hasta octubre por lo menos. Que pero nada menos, presidente. Ya que está repasando títulos y honores. Bueno, el año que viene tenemos ya a la vista. Sí, nosotros tenemos este año, que bueno, va a depender cómo va el contexto. Van a tener que defender el título porque... Ya está, hablando de lo partidario, la disposición, la resolución del Comité de la Provincia de Buenos Aires llamando a renovación de autoridades y eventualmente elección interna para octubre de este año, que bueno, dependerá si nos deja o no la pandemia. Así que... Sí, y además esto va a ser como siempre es y como está pensado que sea por el sistema democrático. Las elecciones de medio término son un test. Eso el año que viene. Un test para el Ejecutivo. Ah, por supuesto, sí, siempre se toman como un examen, ¿no? De convalidación o de llamado de atención. O de atenti, pianti. Sí. Bueno, tenemos lo más próximo a la vista del Consejo Deliberante fue la 7ª sesión de la semana pasada. Exactamente, el miércoles pasado. Mañana ya seguimos con las comisiones. Bueno, este miércoles, ¿no? Mañana, que el programa va grabado, el jueves, va a pensar que es viernes. Este miércoles seguimos con las comisiones. Y la semana pasada tuvimos la 7ª sesión ordinaria del año. Venimos con buen ritmo. Los consejos deliberantes, por lo general, que más avanzados van en su tarea desde cuando iniciaron las sesiones y la continuidad que le dieron, están por la 6ª sesión ordinaria. No sé si es bueno o es malo o es mejor o peor. Yo siempre hago esa comparación en función de medir un poco el nivel de actividad nuestra. Y tenemos sumadas varias extraordinarias entre medio, sí, claro. Sobre todo en todo lo que fue el contexto, ni bien se inició la cuarentena, que las utilizamos para convalidar los decretos que iban saliendo del Poder Ejecutivo, que siempre le da una validez o un paraguas y una legalidad. En definitiva, nosotros en parte hacemos control de legalidad y fiscalización de la gestión. Vale. Así que en ese sentido también creo que para el contexto actual venimos a buen ritmo. Y esto más allá de nosotros, ¿no? De Juntos por el Cambio, sino del Consejo Deliberante en general, porque en esa tarea también está involucrada el bloque del Frente de Todos, que a veces disentimos y confrontamos en lo que ellos generan, pero también hace al trabajo y a la actividad del Consejo Deliberante, ¿no? No solamente lo nuestro, o lo que genere el Ejecutivo. Vale. El Consejo Deliberante todos los años tiene a su cargo revisar las cuentas sí, de hecho lo hicimos. Del año anterior ya se hizo. Lo hicimos. Una rendición de cuentas muy particular que hacía 8 años que no se daba, que es todo un ejercicio anual del 2019 de una gestión que terminó el 11 de diciembre y un pedacito de 11 de diciembre a 31 de la gestión que comenzó, ¿no? de Juntos por el Cambio, de Francisco Rato. Así que recuerdo que en la exposición de los funcionarios estuvo el jefe de gabinete de la gestión entrante, ¿no? Claro. Estuvo en una breve, pero... Estamos hablando de Amadeo. Pero concreta y precisa intervención de Miguel Amadeo, donde de alguna manera hizo un resumen de lo que se recibió y un resumen también de lo que a diciembre y un poquito más arrancó como primeros pasos de la gestión actual. Vale, bueno. Esta etapa ha arrancado con cuentas difíciles, ¿no? Sí, arrancamos con cuentas difíciles, con una dirección muy clara a dónde se apuntaba y a dónde se apunta con esa recomposición, y después con esta
interrupción, si se quiere, mundial, que no escapa. No podemos hablar hoy de nada sin dejar de tener en cuenta la pandemia. El COVID-19. Exacto, sin caer en la tentación de justificar falencias o errores de gestión por la pandemia. No todo es culpa de la pandemia, pero digo, cuando vos arrancás con una idea el 11 de diciembre de recomposición de lo financiero, de lo económico, de reestructuración de la administración, de reestructuración de las cuentas del municipio, y a mediados de marzo, a 3 meses, donde va el primer trimestre de esa tarea, te enfrentás con una situación que te obliga a un giro de 180 grados, donde todo va para un lado, en este caso lo sanitario. Bueno, también yo digo, esta gestión que lleva ya 7 meses parece que llevar 1 año y medio. Sí. Por el entrenamiento, por la intensidad que generó todo esto. Y no escapa, no es solo que le pasa a Francisco Rato, le pasa a Axel Kicillof y le pasa a Alberto Fernández, ¿no? Vale. Cada uno en su nivel, porque esto no es de San Antonio de Areco solo. Y le pasa al intendente de Sarmiento y le pasa al intendente de Giles y a todos. Pero digo, en esa mirada, y esto no es por hacer autobombo de una gestión que tiene mi color político o nuestro color político, no podemos dejar de ver el impresionante trabajo que desde el intendente hasta el último funcionario y hasta el último empleado municipal, Armando también, Sí. están haciendo en función de sobrellevar esta tarea, con todo el aporte fenomenal también de la comunidad y distintos actores de la comunidad, ¿no? Totalmente. Creo que el mundo está aprendiendo una nueva manera de ver las cosas, porque más allá de que hay gente que es persistente en su idea de colores políticos y de liderazgo duros, ¿no? Igual las circunstancias están obligando a escucharse, creo yo. Al comienzo, por decir de un fenómeno, ustedes tuvieron una mayoría suficiente como para que en el Consejo Deliberante no necesiten tener quórum. Exacto, tenemos para algunas cuestiones quórum propio y tenemos una mayoría holgada, si se quiere, para como fueron los últimos años políticos. En ese sentido, hay una clara idea que lo dijo incluso en su asunción Francisco Rato, es: no hay nada que se le compare a la unanimidad. O sea, nosotros tenemos una mayoría no porque la impusimos nosotros, nos la dio el voto soberano de la sociedad quiso esta composición, que la quiso también cuando nos dio la victoria y en parte la mayoría con el desempate del voto doble del presidente en la etapa anterior desde el 2017, pero no es lo mismo. Ahora sí tenemos 8 concejales con 6 de la oposición, pero no hay nada que se le compare a la unanimidad en ese sentido. Y hemos logrado cosas, por más que a veces sobresale más la disidencia porque es más jugosa, ¿no? El debate, la confrontación, el no acuerdo muchas veces es más intenso y llama más la atención o tiene más repercusión. Pero hemos logrado cosas que incluso, te digo, unanimidades no automáticas tampoco. Desde la construcción, alguna observación, ejemplo, algún decreto que ingresaba para convalidar del Poder Ejecutivo y el Frente de Todos agrega alguna modificación, nosotros la aceptamos, ahí mismo constituyendo el cuerpo en comisión o en alguna comisión concreta, y ahí sale por unanimidad. Por ahí ha sido lo menos, pero no es menor eso, porque es un ejercicio que no tenemos que abandonar, por más distancia que a veces tenemos o por más grieta que no podemos, salvaguardar o salvar, y que a veces parece que en vez de achicar se hace más extensa, por algunos debates nacionales que también nos arrastran, o debates provinciales. Así que eso que decís no es menor como análisis, lo marcás bien, Armando, de una cuestión de mayoría real que tenemos, pero en qué juego de equilibrio puede haber para no
desestimar unanimidades. Y este contexto de pandemia, por supuesto que nos enfrenta a un cambio de realidad o nueva realidad o nueva normalidad, como se dice, que hay que ver cómo queda asentada después, ¿no? Porque gran parte de este cambio de hábito que estamos teniendo también son forzados, no son voluntarios, a raíz de una situación. Eso hay que ver cuánto queda o cuánto aprendemos para bien. Y la política mostró ese síntoma. Fíjate que al principio a Juntos por el Cambio le pasó a nivel nacional y a nivel provincial, y al Frente de Todos a nivel local. Había como un temor, lo charlé en una charla que tuve, me acuerdo, con Mariano Pinedo, había como un temor a hacer oposición en el medio de la pandemia, como que, che, ¿cómo te voy a criticar? Estás yendo al frente de una situación complicada. Y después se fue soltando la oposición también, y que no estuvo mal, porque si no iba a quedar todo como muy monótono, ¿no? Hubo algunos temas que generaron que se levantara un sector y no estuviera presente, aunque ustedes tuvieran quórum. ¿Te referís a la anterior sesión? Sí. Donde estábamos aprobando las alternativas de solución de escuela de arte, a ese tema puntual? Ha ocurrido en algunos... Sí, bueno, ese fue el último, pero igual también el Frente de Todos se levanta en un momento donde ya la sesión parecía que no podía seguir, y después, de hecho, acordamos la mesa de diálogo y se continuó. Pero hubo otras que sí, la rendición de cuentas, como arrancaste un poco la nota, sí, la entrevista, no se hizo presente el Frente de Todos. Claro. Que yo creo, están en su derecho del no quórum, lo han usado en demasía para mi gusto al no quórum el Frente de Todos, para no convalidar esa mayoría que tenemos, pero porque siempre es como que ellos anticipan una votación desfavorable y ahí se corren. No comparto ese criterio. De todas maneras, como todo, sí, toda actitud es un gesto político. Cuando digo un gesto político, estoy diciendo, apunta a decirle a sus votantes, nosotros seguimos firmes del lado nuestro y tengan la seguridad de que no nos vamos a achicar porque somos minoría. No, pero por ejemplo, es un gesto. En el caso de la rendición de cuentas, obviamente, nosotros estuvimos, no sé, 3 horas, 4 horas de sesión, donde nos la pasamos recorriendo de arriba abajo la gestión que llevó adelante en el ejercicio anual, pero también en su totalidad en parte, quien representó al Frente de Todos, ¿no? Que es el exintendente de Urañona. Si ellos hubiesen estado en esa sesión, también era una forma, hubiera sido un debate enriquecedor, porque ellos tenían la oportunidad de defender todas nuestras críticas, que tampoco son todas críticas, por supuesto que nos concentramos, para eso estamos, en lo que creemos que estuvo mal o que debería haber sido mejor. Pero también nosotros no somos necios y también hablamos de aciertos de gestión, por más que no haya sido nuestra. Ellos, al no convalidar la sesión en su ausencia, también perdieron una oportunidad para mí interesante de debatir y defender lo que nosotros criticamos. Pero bueno, ahí yo no me meto. No me gusta ser analista de lo que hace otra expresión política. Bueno, es una decisión de ellos. De todas maneras, no la comparto, pero la respeto. Ese tipo de actitud se condice con que en comisión no hay unanimidad. Sí, después los dictámenes, vos lo verás en la orden del día, que también genera nuestra composición del Consejo, mayoría en las comisiones, salen muchas veces distintos y a veces salen en conjunto. Y cuando a nosotros nos tocó tener la minoría, que fue antes del 2017, nos bancamos todas las sesiones aún perdiendo, haciendo valer nuestra disidencia y nuestro desacuerdo o nuestra idea de intentar modificar algunas cuestiones de proyectos que llevaba adelante en ese momento el oficialismo del Frente para la Victoria. Son posturas. Nosotros creemos que la defensa y la representación se ejerce mayormente sentado en la banca, no estando. Y que la situación del no quórum para no permitir que se lleve a cabo algo o para dar una señal política
debe ser absolutamente excepcional. Creemos que se hizo una costumbre en cierto momento del Frente de Todos, hasta incluso ya medio como que hasta termina siendo previsible. Ya sabemos cuándo van a venir y cuándo no, en función de lo que está por discutirse, muchas veces. Y la mayoría lo acertamos. Vale, vamos a ir a un pequeñísimo corte, y enseguida estamos. Acá estamos de vuelta. Te pongo sobre la mesa, este actual. Lo que quiera, estamos para eso. Además, siempre un placer, Armando, eso quiero decirlo. El tema de la Escuela de Arte. Bueno, la Escuela de Arte justo se está dando en estos días, no podemos anticipar cómo lo toma la comunidad educativa y el conjunto de autoridades provinciales y locales de la escuela, pero justo estamos en alternativas nuevas de solución. No me pongo colorado en decirlo, creo que fue una muy buena idea tomada de mala manera. Creo que no le podemos negar a la comunidad educativa esa sensación amarga que ellos sintieron de que se la pedimos prestada y ahora, entre comillas, no se la devolvemos. Obviamente que el intendente no ejerció nada a nivel autoritario ni legal, hizo uso de facultades que tiene y pensado, por eso digo que es una idea muy buena, en una situación donde no hay dudas que tiene como dentro de sus prioridades, lo dijimos en la campaña, lo dijo Francisco Rato en la campaña, sus pilares, uno de ellos es mejorar la calidad educativa de la comunidad y por qué no llegar a un centro de salud o un hospital municipal, pero con proyección o con capacidad que abarque más de lo que sea para San Antonio de Areco. En ese sentido, la decisión que se toma en la utilización del anexo y querer, si se quiere, expandir el hospital hacia ahí, vale hasta como con cierta ingenuidad en lo que se creyó que iba a ser tomado de buena manera por la prioridad en la salud, pero por las alternativas que al principio se creyeron superadoras para la escuela, que era un lugar alternativo o lugares alternativos, aunque de movida plantearon el riesgo de desmembramiento, que eso no es menor y hay que atenderlo, pero por fin, en una de las opciones, terreno propio para construir una escuela propia, que sabemos que en 30 años no han logrado tener su edificio, o mejor dicho, su edificio propio, porque sí tenían el edificio desde hace un tiempo y no podemos negar, en su mejor instalación que habían podido lograr en estos 30 años, que es justamente el lugar que ahora genera esta tensión. Esperemos, estamos en días quizás claves de aceptación de alguna propuesta alternativa, donde lo anunció el intendente, como lugar provisorio que evitaría el desmembramiento, es ceder por unos años o por lo que dure construir aledaño al edificio que ahora se está ocupando para salud, la escuela definitiva, como provisorio el lugar, ceder del edificio del Consejo Deliberante. Entendemos, nosotros lo vemos como que es una idea que viene a superar un poco todo lo que estaba en discusión. Si no salimos de las posiciones, si se quiere, más radicales o más extremas, no digo que no tengan justa razón, pero tenemos que destrabar en un acuerdo donde todos cedemos algo, ahí ya sí vamos a estar complicados en avanzar. Hoy estuvo anunciando el intendente en una conferencia de prensa a la que yo, porque tenía este compromiso además, y convencido de que este compromiso valía la pena, no estuve presente. Esperemos que no te arrepientas. No, hasta ahora vamos bien. No, up to now, no. Entonces, esta propuesta a mí me sorprende. ¿Dónde empezó la Escuela de Arte? Y justamente, ¿no? Justamente empezó acá, en una de las tantas después mudanzas que... Estamos hablando de una escuela que tiene 300 alumnos, sí, de varios lugares, de lugares cercanos, y que tiene
un cuerpo de profesores de 60 o algo así, 50 profesores, que han estado arreglándose como todo el mundo en este momento de manera virtual. Por supuesto, incluso... Pero ellos aducen que cuando se les pidió la ayuda no lo dudaron un minuto, por supuesto. De hecho, ellos mismos ayudaron a trasladar, a sacar sus cosas del lugar, pero dicen que entendieron que era provisorio. Y ahora parece ser que la idea, por la anexidad, digamos, por la cercanía del lugar al otro, es dura, es decir, que no dejaría la municipalidad, por lo menos bajo la visión de conducción de Rato, no dejaría la escuela. De todas maneras, estamos hablando de algo que depende de que aparezca la vacuna o que se supere. Sí, yo creo que por eso te digo que esta alternativa puede ser superadora. Vamos a ver cómo lo recibe la escuela. No cantemos victoria, ojalá que... No pedimos tampoco que salten de contentos de pasar de una situación de resistencia a una situación de aplauso, pero sí que por ahí sirva para poder salir de esta situación. Y creemos justamente en lo que decís. Vamos a suponer que las clases retomaran en septiembre. De todos modos, el anexo, en la necesidad de continuar utilizándolo preventivamente para la pandemia, quizás hasta marzo no se iba a devolver. Entonces, era inevitable también ese paréntesis de buscar un lugar óptimo alternativo. Obviamente que ahora tiene otro peso, porque no es hasta diciembre o hasta marzo que te devuelvo a la escuela originaria, sino que es en la idea de quedarme con ese anexo definitivo, es este lugar alternativo hasta que se construya su propio edificio, o se logre construir su propio edificio de la escuela. Entonces, son situaciones distintas, que también hablan de cierta naturalidad en la decisión del Ejecutivo, porque si realmente hubiese habido una estrategia de jorobar a la escuela o engañarla, lo haces de una manera, si se quiere, más estratégica. Una vez que le encontrás el lugar alternativo, ahí le das la opción de decir, me quiero quedar con... ¿Explico? O sea, fue todo muy natural y muy sobre la marcha de la conveniencia para salud que se vio de ese edificio. Obviamente que no se previó el fuerte impacto de no aceptación que iba a tener, y bueno, ahora hay que resolverlo. A veces pasa en las decisiones de gestión ese tipo de cosas. No se trata tampoco de una decisión que diga escuela no, salud sí, sino que es todo junto, lo dicen los propios alumnos y profesores de la escuela, y lo decimos nosotros. Bueno, esperemos que como instrumento la mesa de diálogo abra un nuevo paréntesis en estos días, y ojalá que sean de definición para poder avanzar. La mesa de diálogo, ¿cuánto ha funcionado? Y la mesa de diálogo muy poco, porque surge a raíz de una idea para destrabar. Nosotros en la sexta sesión ordinaria, donde se interrumpe por la manifestación de la comunidad de la Escuela de Arte, o parte de la comunidad de la Escuela de Arte, obviamente estuvimos 5 horas, no pudimos avanzar en la sesión. Si hubiésemos votado lo que igual se resistían a que votáramos la comunidad de la Escuela de Arte, tampoco eran definiciones. Nosotros lo que votábamos en el Consejo era darle la facultad al Ejecutivo para que avance en las alternativas que hasta ese momento había. Pero de ninguna manera se definía ahí la cuestión. Después la historia seguía con el Ejecutivo, obviamente con un marco de mayor respaldo. No lo voy a negar a eso. ¿Me explico? Pero no es que estábamos diciendo el problema el destino del edificio de la Escuela de Arte se resuelve así y queda convalidado por mayoría así. No. Ahí lo que votábamos era darle mayor respaldo a los instrumentos de solución que hasta ese momento tenía el Ejecutivo. Al no poder seguir con la sesión, surge una idea en el ida y vuelta, mientras se manifestaban
referentes de la escuela en decirles que nosotros necesitábamos continuar con la sesión porque no era ese el único tema que tratábamos. Teníamos que funcionar, teníamos que sesionar, la institucionalidad se tenía que resguardar y que nos comprometíamos a volver a comisión el tema en disputa, pero en el medio formar una mesa de diálogo que por distintas razones y desinteligencias entiendo yo que nunca se había logrado. Siempre era una conversación del intendente con la directora, con parte de algunos profesores, el consejo escolar por un lado. Esa integralidad no, entiendo yo, por ahí me estoy equivocando, Armando, esto es personal, pero en el análisis que fui teniendo del recorrido de la decisión... no estaba en la mesa de diálogo. No, un representante del Ejecutivo que es la secretaria de Educación. Un referente de cada bloque de concejales, la presidencia del consejo desde la institucionalidad, profesores, alumnos y autoridades educativas que fueron designando desde la escuela. Entonces, me parece que nunca es tarde, pero que por ahí hubiera evitado este desgaste innecesario, o necesario, no lo sé, el destino juzgará, o la historia juzgará la realidad de esta situación. La necesidad de esto. Sí, pero creo que en la mesa cumple una función de integralidad de actores que hasta el momento no es que no la había tenido, no la había tenido de manera simultánea. Así que, bueno, hoy me parece que mientras estamos grabando la entrevista están reunidos. Por este creo, por el día y el horario que tenía la segunda reunión de la mesa de diálogo. Esperemos que uno de los temas que estuvo en danza, que no cabe, por lo menos desde el punto de vista de un espectador, como puede ser un hombre que hace una entrevista periodística. El espectador es un ilustre título de Ortega y Gasset. Era su, así como yo uso perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista por fuerza, así, de mirar cómo son las cosas. La letra de la donación estuvo también en discusión, decir que había sido donado para. Sí, también fue parte del debate. Es un tema. Sí, y bueno, hay que ir, como todo, ¿no? Hay que ir a los papeles y ahí se termina la discusión en realidad. Pero, en definitiva, lo que yo creo es que también se contaminan a veces las discusiones yendo a los extremos. Y eso no ayuda, por lo menos para destrabar, de ninguno de los dos lados, o de ninguno de los actores. De todas maneras, el sector político que apoyó a cada uno en las elecciones, que no fueron tantos votos de diferencia, creo, en la última. Fue una diferencia interesante. Por eso lo suficiente para tener esta mayoría. Sí, creo que fue... Claro. Nos sorprendió a todos. Bueno, a ganadores de todas maneras, y perdedores. El ejercicio del poder, el desempeño de los cargos para los que son elegidos, genera ante la vista de los votantes una sensación. Estoy de acuerdo con a quien apoyé, más o menos, o no estoy de acuerdo, y eso puede modificar las corrientes, el número de corrientes de votantes. Sí, bueno, es el desgaste político que tienen las decisiones. Yo creo que esta es una decisión que por supuesto impacta de manera directa, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero en parte de la comunidad educativa, pero también las decisiones políticas se analizan en la integridad de la comunidad. No sabemos, claro, hay que hacer encuestas para eso, ¿no? En 30.000 votos. No sabemos qué opina la mayoría. Creo que son 30.000 votos. De nuestra comunidad. Más o menos. No. Menos, 23.000 votos. 20.000 casi. 24.000. No sabemos qué opina, vamos a sintetizarlo en votantes. No tenemos los 20.000 votantes de esta nos situación. faltan encuestas. Entonces, igualmente la decisión no se toma para ver a quién le cae más simpático, se tomó desde un criterio absolutamente sanitario y que también en la creencia que
eran buenas las alternativas para la escuela. Hay muchas cosas, factores, por ejemplo. Y tampoco bajo ningún punto de vista comparto el sentenciar a esta gestión como que no le importa la cultura, no le importa, estamos muy lejos de eso y creo que tenemos la oportunidad de todo lo que viene Bueno, pero se ha hablado de años de gestión para demostrarlo. de esa disyuntiva que habría puesto el intendente, salud o educación. Te lo llevo a otro plano. Si querés, yo no comparto el falso dilema que se le intenta endilgar al presidente de salud o economía. Que yo creo, puedo estar en un montón de cosas en desacuerdo con el presidente Alberto Fernández. Lo que no creo que a un presidente se le cruce por la cabeza destruir el aparato productivo de un país. ¿Quién puede beneficiarse con eso, aún estando en la dirigencia? ¿Estás hablando del caso Vicentín, por ejemplo? No, en general digo, porque es fácil en el medio de una cuarentena o una pandemia acusar a un presidente de que quiere destruir la economía o acusar a un intendente que no le importa la cultura porque tomó una decisión que él cree que es beneficiosa para la salud. Bueno, entonces, en ese sentido, la novedad son los extremos de los debates que tenemos que evitar, para mí, porque no construyen. Te hago una pregunta a ver si sabés más en detalle, porque te quiero tocar 2 temas más. Dale. ¿Tengo tiempo? ¿Un corte? Vamos a un corte y Bueno, enseguida toco. ¿cómo no? Vamos a hablar de sanear. ¿Qué pasa con sanear? Bueno, sanear es otro Otro frente abierto que tiene la gestión. Que cambie de tema. Sí. Sí. El Consejo Deliberante a mí me pareció, y te pregunto, ¿se le ofrece libre de todos los demás dependencias que están acá o ofrecen una parte? No quiero prestarme a confusión, sobre todo del televidente, pero gran parte del edificio queda a disposición de la escuela. Por ejemplo, la sala Héroes de Malvinas. No, sí. Todo donde nosotros... ¿Esto donde estamos? Donde nosotros estamos también. Todo la recepción. Todo, allá. Sí, todo. Y enfrente eso que era el tema comunicaciones o transporte, por ahí enfrente. Todo. Donde estamos los concejales, y utilizamos los concejales, ya te lo digo con absoluta. ¿Y el piso de arriba? Lo que no sé, alguna de las oficinas ajenas al Consejo Deliberante, si no queda. Ahí no quiero, no sé de cuál, no te puedo decir cuál, pero en gran parte es todo el edificio a disposición. Bueno, eso está por verse. Sí. Entonces vuelvo di un traspié con esto porque me había olvidado de preguntar eso que cabe. No es una pregunta menor, entra en los detalles, pero cabe aclarar. Sí. ¿Qué pasa? Vos me estabas diciendo que sanear está en la tabla. Sanear es otro de los temas, son decisiones del Ejecutivo también, es lo único que lo podemos comparar con la Escuela de Arte, pero no tiene nada que ver con la Escuela de Arte. Tiene un origen económico y financiero la decisión. Dicen que era inviable económicamente. Que era inviable. También surge, cuando se toman decisiones así, de reestructurar, de reconfigurar, o de darle un giro a cosas o acciones que venían de otra gestión y que además venían promocionadas de la otra gestión como hijos pródigos de la gestión. Entendemos que también generan tensión y oposiciones. Ahora un obstáculo, un problema dentro del problema, que es un problema reestructurarla, es por ejemplo la situación con su operador técnico, pero que bueno, está también en conversaciones y en vía de tratar de que sea ese cambio y esa reestructuración, Esteban Corletti o Corletti, Aguas Corletti la empresa, que sea lo menos traumático posible, pero en todo, no solo con el operador. Que de verdad se recompongan las cuentas o las finanzas en lo que demandaba sanear, que tiene un contrato de concesión leonino para el municipio y desfavorable, y muy favorable para la empresa, por más que la accionista mayoritaria es el municipio. Porque no importa lo que recaude el municipio, sobre el 100% de la facturación por la tasa de agua, se debe volcar a sanear. Y el operador técnico también termina siendo un socio solo en las ganancias, porque él también, de lo facturado, en principio cobraba un porcentaje fijo, pero no en función de las pérdidas o de lo recaudado. Entonces, quizás sanear es una muy buena idea,
de alguna manera nosotros la acompañamos en su creación, pero también porque eso nos generaba poner un director para una fiscalización mayor, fue parte de la negociación cuando la aprobamos, pero quizás no es para una estructura municipal de las características de San Antonio de Areco. Es como cuando uno tiene un auto muy caro para su situación económica y después no puede ni pagar el seguro, ni pagar la patente. Bueno, es muy lindo tener un auto full, pero hay que mantenerlo. No sé si vale el ejemplo, por ahí estoy simplificando mucho, pero es, digamos, un auto caro para la municipalidad, sanear. Entonces, en ese sentido, también es parte de lo que hablábamos al principio, en el primer bloque, Armando, de ya un criterio económico de optimizar algunas cuestiones que fueron desfasaje de la gestión Sociedad anterior. Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, SAPEM. Sí. ¿Esto es una figura nueva? No. No hay muchas SAPEM en muchos lados, pero también hay que evitar no caer en relatos falsos. No quiere decir con esto que se cortan los financiamientos, que no va a haber más cloacas para Areco, que no va a haber más obras que tengan que ver con el saneamiento. Están dando la barredora otra vez por ahí. No, pero a lo que quiero ir es esto, porque además estaba distorsionada sanear en su objeto central. Prácticamente había absorbido la terciarización completa de la obra pública del municipio y que eso también fue parte de generarse un cúmulo de proveedores impensados para la estructura que tenía sanear, que hoy se les adeuda dinero. ¿Por qué? Porque había cosas que tendría que haber hecho el municipio que las terminó haciendo sanear por fuera de su objeto, que era lo sanitario. ¿A dónde apunto con esto? Hay un montón de municipios, Armando, o provincias que tienen SAPEM, pero un montón que no, y te diría que son la mayoría. Y también han recibido financiamiento del ENOSA, del BIP, de un gobierno provincial o nacional para cloacas, agua o planta depuradora. Eso también es dañino en el debate cuando se quiere instalar que ahora San Antonio de Areco cae en una decadencia de saneamiento o del tratamiento de lo que es el agua corriente por una reestructuración, si se quiere, económico-financiera o jurídica de una figura legal que tenía para prestar ese servicio. Eso también es falso y es importante aclararlo. Otra terciarización de servicios de los espacios verdes, me habías dicho. Bueno, eso es más concreto y más fácil. Nosotros creemos que estaba dentro de lo que decimos, no le gusta el frente de todos cuando yo digo esto, pero estaba dentro del despilfarro. Podríamos haber hecho una escuela de arte con lo que se le pagó a Clean Garden. Mirá lo que te estoy diciendo. Clean Garden sigue el estilo de trabajo que es muy bueno. Podríamos haberle construido el edificio propio a la escuela de arte con lo que se le pagó a Clean Garden. Cuando vos el servicio de espacios verdes lo podés prestar con los trabajadores que tenés en el corralón. Pero da la impresión de que el management de Clean Garden generó donde anduvo el manejo. La calidad del servicio no te la discuto. 10 puntos. Pero ahí es donde también tenemos que discutir el rol del Estado. Entonces, Duraniana se contradecía permanentemente con un Estado grande, con un Estado soberano, pero tenía todo terciarizado. El agua con Corletti, los espacios verdes con Clean Garden. Entonces, ¿dónde está ese discurso en la entraña o en el trasfondo? Entonces, ¿sirve o no sirve el Estado? El tema es hacerlo funcionar. Así es fácil también. Bueno, el tema de conseguir prestadores de calidad privados que te salen una fortuna, que eso no fue gratis. El tema de la relación. La traducción de esto que te cuento, perdóname que te interrumpa, es el 1500% de aumento de tasa que tuvo la gestión duraniana. No salió gratis. Es fácil. Con yuyo cualquiera es brujo, como dice el dicho. Pero dentro de esos excesos, en las prestaciones de los servicios, también encontramos cuestiones, que la hemos hablado 1000 veces, yo no sé si en tu programa, que sí realmente eran innecesarias. Como asegurar vehículos que ya eran chatarra, como hacer viajes al exterior con una comitiva innecesaria, por más que la idea era noble, que era promocionar el turismo a nivel internacional. Bueno, era defendible eso. Defendible, pero no defendible en lo que salía, Armando. Pero es que en este momento, un funcionario, se ve de una manera, pero Areco, el turismo
realmente le daba una importante Yo cantidad no lo de tengo. trabajo. Yo el resultado de esas inversiones, vamos a ser benévolos, no le voy a decir despilfarro a esos viajes. No. Le voy a- 1 millón de pesos en viático, por ejemplo, a $1, ¿no? Hoy 4 millones de pesos. Vamos a llamarlo inversión. Todavía no tengo el registro del resultado concreto de cuánto realmente hay de proyección turística, olvídate de este contexto, en función de esos viajes, y cuánto está de que Areco sabemos, no hay que cruzarse el brazo, que hace rato que se vende solo también. No sé, porque hay que sostenerlo, porque hay mucha competencia. Los pueblos de la provincia todos están pretendiendo Hay que quedarse tener, en Areco hay que porque tener un tienen, equilibrio. no, Hay que no, tener un equilibrio. tienen el gaucho, tienen los paisajes, tienen el campo, todo eso lo tienen. Y Areco, hay un libro muy lindo que surgió ahora último, que se llama La metamorfosis del gaucho, se llama, y habla desde el comienzo hasta los años 60 de todas las agrupaciones gauchas que hay en el país. Y Areco fue líder total. Absolutamente. No, y del 60 en adelante aparece la figura del Comodoro Virales y le pone más todavía esto. Pero empiezan otros pueblos a hacer la fiesta de esto, la fiesta de lo otro, y en todos lados los gauchos jinetean y muestran sus habilidades. Entonces, Areco no puede dejar de seguir estando presente, por ejemplo, en eso que vos decís que es discutible el tema, la Feria Internacional de Turismo, que se hace en Europa por lo general, ¿no? Es muy importante la presencia. Así. Sí, pero que vaya el funcionario y se pague los gastos del funcionario. Bueno, Y listo. de todas maneras... que haga un poco de patria. Si de paso un poco pasean también. Areco sigue teniendo campo y turismo, creo yo. Vos me vas a ayudar a coincidir o no. Incluso hay una bandera que se plantó en una gestión que puso la prioridad en recomponer lo económico, que fue la de Eduardo Jordán, con muy pocos recursos. Creo que ahí se plantó la verdadera... Ya Areco hace mucho que, por su historia, que se vende solo, ¿no? Como yo te decía, que no se me malinterprete, no quiere decir que no hay que hacer políticas estratégicas de turismo, pero recuerdo que en aquella gestión, justamente a la escasez de recursos, en lo que más se puso énfasis y se plantó como una bandera de industria sin chimenea, que fue la de la gestión de Eduardo Jordán, y de ahí no se paró. En tiempos de... Y vos me vas a ayudar a desmentir. En tiempos de Campodónico se hizo el Congreso. Tenemos que reeditarlo, estamos trabajando, Marcelo Pereira, el Congreso contacto, Municipal de Turismo. ya que sacás el tema, Por eso estamos digo, trabajando para reeditarlo el con el turismo tiene que estar como un caballo en los partidores para cuando den el aura, el vamos. Por supuesto. El turismo de Areco no puede estar atenuado, así, apagado. Tiene que estar ya disponible. En cualquier momento, yo no sé, voy a preguntar, pero por ahí se divisan algunos de afuera que vienen. Sí, entiendo que hoy no debería, salvo que sean con autorizaciones especiales, hay hospedajes por razones de trabajo. Creo que se viene... Están sufriendo, es de los rubros que más están sufriendo, obviamente. Sí. Pero se viene dentro de la crisis, total. se viene una post-pandemia que puede ser muy interesante en un turismo de proximidad y también de una elección de vivencia permanente, quizás, de aquel que quiera salir de la gran urbe hacia lugares como Areco. Así que por ahí, con todo lo traumático que va a ser superar esta situación, no sería raro que estemos dentro de, por algunas cosas que he leído relacionadas con el turismo y demás, que no estemos frente a una oportunidad más que interesante por las características de proveedores de turismo que tenemos nosotros, ¿no? Va a haber mucha gente que no va a comulgar, depende también si sale una vacuna, ¿no? Cómo sea todo esto, pero encerrarse horas en un avión, irse por mucho tiempo a algún otro lugar o viajes largos. Ante esa facilidad creo que hay una oferta inmejorable que la tienen lugares como el nuestro. Sí, creo que
debe ser uno de los puntos en el país que realmente atrae más. Sí, y nosotros pecamos de no objetivo. Por lo menos yo cuando hablo de Areco, uno habla con la pertenencia y el amor que tiene por su lugar, pero es real. Lo vivís con el que viene, con el amigo que viene o con el conocido que viene, cómo se queda Te hago una pregunta. maravillado. Te cambio, ya entrando en la etapa final de la nota. Vos sin duda te gusta la política. Sí, si no estuviera desde lo que hace que estoy, con más o menos participación. Vos sos en este momento presidente del Comité Radical. ¿Qué es lo que han hecho? Había unas noticias últimas No, bueno, en el comité, a raíz de todo, me acuerdo cuando se dictó la cuarentena a nivel nacional, teníamos justo una reunión seccional, que éramos anfitriones, la tuvimos que suspender. Creo que fue el jueves anterior o el mismo jueves que a la noche se anunció la cuarentena. Estamos ahora en intercambios, tratamos de mantener en esta modalidad virtual por plataformas que te prestan el servicio, en este caso lo hacemos por Zoom, que la gente ya está habituada a Zoom como si fuera algo normal, ¿no? Antes ni lo usábamos, o hace meses ni sabíamos lo que era Zoom, o algunos ni sabíamos. Hacemos reuniones locales y reuniones seccionales también. No tenemos que archivar o cuarentenar las ideas políticas y las discusiones partidarias o políticas. No, eso es lo último que tenemos que hacer. ¿No rechazarías una propuesta a ser candidato a intendente para cuando vuelva la oportunidad? Sí, puede ser, pero puede ser en cualquier momento. No, yo no esquivaría ese bulto. No, sí. estoy hablando, la próxima es claro, bueno, pero hoy tenemos un intendente, tenemos una situación por demás a veces es una pregunta que con anticipación. Bueno, en este caso podría caber una, ¿cómo se llama? Una de esas elecciones previas internas. Bueno, sí, falta un montonazo. Falta mucho para la legislativa del año que viene, aunque un año no es nada en política. No, bueno, ahora todo es mucho porque... Por eso, creo que sinceramente por ahí, cualquiera de los que estamos en política, y siempre puede haber tapados también, que bienvenidos sean los nuevos jugadores. El que niega que le gustaría ser intendente o liderar un espacio político, estaría mintiendo. Puede ser que alguien solo quiere ser concejal y listo, pero bueno, son cosas que no dependen solo de uno o de una intención o deseo personal. Y nosotros somos un partido político y un partido político, hablando del radicalismo, dentro de un frente que está por sobre cualquier decisión o deseo personal. Muchas gracias. No, Armando, gracias a vos.